Hay que dejar muy claro que el INE realizó su trabajo en la consulta de revocación del mandato a regañadientes y acatando resoluciones jurisdiccionales. Actualmente, los procesos electorales en nuestro país, atendiendo a un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para que finalmente se instaure y se normalice la vida democrática con la participación directa de los ciudadanos y las ciudadanas, y de aprobarse representarán un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos con base en los cálculos del gasto que se realizan actualmente. Nos acompaña el diputado federal Hamlet Almaguer, quien es también consejero suplente representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE e integrante de las comisiones de puntos constitucionales y para la reforma político-electoral en las que fue turnada esta iniciativa presidencial. También nos acompaña la maestra Greta Ríos, presidenta y fundadora de Olin AC, y el maestro Alejandro Viedma, experto en temas electorales e integrante de la Comisión de Honor y Justicia del Partido Morena. Comencemos. Vamos a comenzar con uno de los rubros más interesantes que tiene la reforma, que es precisamente los cambios que se proponen al Instituto Nacional Electoral para transitar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Diputado Hamlet, ¿usted qué opina al respecto? La Constitución ha sufrido reformas relevantes, sobre todo en materia de consultas, como el ejercicio que tuvimos sobre los actores políticos del pasado, comúnmente denominado como consulta sobre los expresidentes, y recientemente, pues también la consulta sobre la revocación de mandato, que es un derecho constitucional, y podríamos englobarlos dentro de los derechos políticos y la participación ciudadana. Entonces, por eso se requiere ahora un instituto que vea más allá de la democracia representativa y se enfoque en la democracia directa, la democracia participativa. Muchísimas gracias, diputado. En este mismo tono, Greta, ¿tú qué opinas acerca de esta propuesta de transitar de una institución a otra? Antes que nada quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Morena por la apertura, ¿no?, de tener este ejercicio de Parlamento abierto. Por un lado, creo que si bien los órganos autónomos que tenemos en México son fuertes, pues han funcionado, ¿no?, durante muchos años y nos han dado un sistema electoral autónomo que nos da certeza, que creemos los mexicanos en él. Sin embargo, eso no significa que no sean perfectibles, ¿no? Entonces, pues digamos que mi primera lectura es positiva. Me parece que está bien, que tenemos que debatir sobre cómo hacer estos mecanismos y estos órganos autónomos más fuertes, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que, por ejemplo, la confianza que tiene la ciudadanía en ellos, que es bastante amplia, pues crezca aún más? ¿Cómo le hacemos para que estén más blindados, para que tengamos mucha más seguridad, por ejemplo, de las cosas que hacen? Ahora, creo que también es importante a lo mejor pues abonar a la discusión diciendo que el INE que tenemos ahora es un instituto que ya participa en la democracia directa y en la democracia participativa. No me dejarán mentir que fue el INE quien organizó la consulta de revocación de mandato y la consulta anterior sobre los expresidentes, y lo hizo muy bien, ¿no? Entonces creo que no va tanto, la propuesta no va tanto hacia fortalecer las capacidades que tiene el instituto para entrar en la democracia participativa. Creo que más bien esta reforma es una reforma pues de fondo a la conformación del propio instituto, ¿no? Y ahí creo que vamos a tenerle que dedicar un buen tiempo, porque la forma en cómo están funcionando los órganos autónomos ahora en México, pues si vemos esta propuesta de reforma, pues sí es una propuesta que cambia muchísimo ese esquema. Alex, y creo que para este tema también hay que partir un poco del diagnóstico o de la visión que como movimiento de transformación, que coincidimos con el presidente de la República en varios sentidos, y que tenemos muchas veces diferencias con el INE de manera natural. Claro. Reconocemos que el INE actualmente es un órgano autónomo,
Eso no significa que sea un órgano alejado del Estado mexicano, que pueda tomar todas las decisiones que le competen. Está sujeto a una serie de temas que vienen en la Constitución. Un ejemplo, el presupuesto, que justamente es un tema que vale la pena decir, porque es quizá uno de los temas en los que la legislatura pasada y esta legislatura se tuvieron muchas diferencias de interpretación, de decir que sí, que no, al grado de ir incluso a controversias constitucionales. La cuarta transformación ha sido muy enfática en tratar de permear la austeridad como política de Estado, en todos los órdenes de gobierno, pero también más allá. No tener ni partidos ni autoridades tan caras. Por un lado, el financiamiento a los partidos, y por el otro, desde el amplio presupuesto y remuneraciones que tienen los consejeros y algunos funcionarios del INE. Entonces son temas que vale la pena mencionar y que van a estar ahí en el debate público. ¿Quieres agregar algo, Hamlet? Hay que dejar muy claro que el INE realizó su trabajo en la consulta de revocación del mandato a regañadientes y acatando resoluciones jurisdiccionales. Los tribunales, tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvieron que intervenir para ordenarle al instituto que siguiera adelante con el ejercicio. Una situación particularmente grave fue la suspensión de todas las actividades de la revocación de mandato. El artículo 29 de la Constitución establece las condiciones para que en el país se puedan suspender derechos. Para que un derecho se pueda suspender en México, lo tiene que autorizar el Congreso con acuerdo del Presidente de la República, 2 de los 3 poderes. Un órgano autónomo no puede suspender derechos. Esta situación fue tan grave que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una suspensión de inmediato. Y su comunicado es muy claro. El INE violó directamente la Constitución al suspender un derecho político y por eso bastó que se presentara este recurso para que en un término menor a 24 horas el máximo tribunal del país le ordenara al instituto continuar. Así que de buena gana pues no lo hicieron. Hay cómo hacer elecciones más baratas, hay cómo tener una democracia más barata. Y esto pasa, por ejemplo, por eliminar a los innecesarios 32 mini INES que existen en el país, que son los soples, y a los 32 tribunales electorales locales. Los tribunales electorales locales funcionan una vez cada 3 años, pero los magistrados y sus proyectistas, los secretarios de estudio y cuenta, y sus centros de investigación, y sus direcciones de comunicación y de derechos humanos, y toda esta estructura que tienen los tribunales locales, funciona de manera permanente durante los 3 años, pero solamente intervienen en los procesos electorales. Entonces, nosotros consideramos que es acertada la propuesta del presidente de tener una sola autoridad jurisdiccional a nivel nacional y una sola autoridad administrativa que desarrolle todos los procesos. El tema presupuestal y de gasto público es importantísimo y qué bueno que lo traes a colación, pero me gustaría, antes de que entremos a detalle y a profundidad en materia presupuestal, que me respondieran sobre algo que dijo hace rato Greta en relación a los consejeros del INE, 11 o 7, elegirlos popularmente bajo propuesta de los otros poderes de la Unión o bajo el esquema en el que actualmente nos encontramos. Greta. Ahora como funciona el INE es de manera escalonada, ¿no? O sea, no cambian todos de jalón y eso da un poco de continuidad, eso da certeza, eso pues te ayuda también a tener como una institución que no empieza de cero, ¿no? Cambiarlos a todos al mismo tiempo me parecería una cosa no tan positiva
Creo que hay que analizarlo más. Y bueno, el tema completo de que tengamos consejeros y magistrados de elección popular, pues uno me parece súper innovador, ¿no? No existe ningún otro país del mundo, es algo que creo que tenemos que discutir a profundidad. La propia reforma lo que dice es queremos despolitizar al INE, ¿no? Queremos asegurarnos que las personas que estén tanto en el INE como en el tribunal no respondan a ningún grupo político. Pero el corolario de eso es los grupos políticos los vamos a postular, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguna manera de blindar eso, ¿no? O sea, no me opongo para nada a la participación ciudadana en este tipo de cosas, pero creo que podríamos rascarle un poco y encontrar un esquema en donde de verdad podamos quitar ese sesgo, porque si tienes a los tres poderes postulando personas para ocupar estos puestos y luego a la ciudadanía votando, pues no despolitizas. De hecho, creo que politizas aún más un proceso que debería de ser neutral de inicio, ¿no? Y que si bien estoy dispuestísima a aceptar que ahora no es neutral, me gustaría encontrar alguna otra alternativa, porque esta no me parece que despolitiza, me parece que politiza al triple. Alex, ¿tú qué opinas? Desde mi punto de vista, el modelo actual que está en la Constitución para seleccionar a los consejeros, al menos para mí, está rebasado y agotado. ¿Cuál es el principal ejemplo de eso? Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que fueron electos en 2014, el siguiente año termina su periodo de 9 años, en un proceso o en un momento político en donde Morena aún no era partido político, donde no se tuvo una votación o no se pudo hacer un contrapeso a eso. Entonces tenemos parte o somos parte de algo que en su momento no fuimos parte. Claro. Algo que dijo el presidente de la República es: aquí está, que lo público sea cada vez más público. Claro. Seguramente, como pasó con la reforma eléctrica, que Hamlet lo sabe mejor que yo, fue una de las sesiones más vistas en la historia de la Cámara de Diputados, una de las reformas más discutidas en foros y en muchos lados. Aspiramos a que también esta reforma sea muy discutida y nos interesa más a todos por las repercusiones políticas que nos va a brindar, con sus pros y con sus contras. Este tema ha sido, al menos en el círculo rojo, en los expertos electorales, el que más han cuestionado y el que menos les ha gustado. ¿Por qué? Porque, al menos desde mi punto de vista, estos grandes académicos expertos pues no se imaginan con la gente pidiéndoles el voto. A mí me parece que es una especie de despreciar de alguna manera este poder que tiene la gente de elegirlos. Y finalmente concluyo. Yo creo que en otras circunstancias, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, tan histriónicos que les gusta el protagonismo, serían grandes candidatos. Y yo no votaría por ellos, desde luego, pero creo que tienen mucho que aportar a la discusión, si no estuvieran en el INE, para poder dar propuestas y para decir voten por mí. Creo que habría un gran sector de la población que les llamaría la atención su forma de ser. Lamentablemente son consejeros actualmente, aunque se comportan como miembros de la oposición. ¿Qué opinas, Hamlet? Bueno, primero decirles que el presidente de la República, al leer esta iniciativa, mira al instituto y al tribunal como órganos del Estado, y por eso le da participación a los tres poderes. El presidente pudo haber reservado para sí la facultad de nominar y dejar al Senado de la República o a la Cámara de Diputados la última determinación para saber a quién avalar. Pudo haber presentado ternas, como ocurre, por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente presenta una terna y el Senado de la República resuelve. Pero quiso darle juego a los tres poderes, y no de manera simple. La iniciativa es muy clara: se requieren 2/3 partes de la Cámara para elaborar la lista de 10 candidatos al Consejo y 5 a los magistrados. El Senado de la República igual, 2/3 partes para 10 y 5, y las conformaciones en ambas cámaras, los contrapesos entre las fuerzas políticas son muy diferentes. Y finalmente, en el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se exige una mayoría calificada de 8 de sus 11 ministras y ministros para conformar la lista con las propuestas. No veo cómo se pueda considerar que en la Suprema Corte
con una mayoría calificada de 8 de 11, exista un sentido político en las nominaciones que se van a realizar. Y me quedo contigo para tocar el último punto de este primer rubro relacionado con instituciones electorales en relación a disolver a los institutos electorales locales y a los tribunales electorales locales. Necesario, progresivo, inmediato. ¿Tú qué opinas, Jaime? Pues la federalización de la justicia electoral me parece adecuada. Lo tenemos, por ejemplo, en materia de amparo, que se permite desde la Constitución que los estados tengan un control de constitucionalidad. Existen modelos de tribunales constitucionales en las entidades federativas, pero lo ordinario es que los juzgados terminales pues sean de carácter federal. En el caso de la materia electoral sería muy bueno porque nos ayudaría a uniformar los tipos de medios de impugnación, las pruebas que puedes ofrecer, los tiempos para poder presentarlos y para poder defender, porque en algunos estados es de 2 días, en otros estados es de 4 días. Hay entidades en las que, por ejemplo, no se acepta, como en Guanajuato, la prueba de la inspección judicial, que el juez pueda advertir directamente los medios probatorios o realizar un análisis. Entonces sería muy bueno que tengamos un código único. De todas formas, todo termina siempre en los recursos federales, juicio de revisión constitucional, recurso de reconsideración, solamente se están duplicando los esfuerzos. Ahora, sobre el tema de los soples, anteriormente los congresos locales y los gobernadores de los estados, Poder Legislativo y Ejecutivo, realizaban la nominación de los integrantes de sus consejos o institutos o comisiones electorales. Después, en la reforma del 2013, se le otorgó la atribución exclusiva al Consejo General del INE para nominar y designar a los integrantes de los OPLES. En teoría, se iba a seguir un modelo meritocrático. La realidad es que el que hace el mejor ensayo y el que hace el mejor examen no es el que resulta designado para integrar los OPLES. Hay una decisión eminentemente política de favoritismo y han existido, y de amiguismo, y han existido resoluciones del Tribunal Electoral en las que han echado para atrás concursos porque de manera arbitraria descartan a un candidato o candidata sin tener razón. ¿Tú qué opinas, Greta? Sí, bueno, creo que este tema en particular tendría que ser casi sujeto de una reforma como aparte, ¿no? Independiente, porque, como bien dices, es un tema que lleva muchos años debatiéndose. Acordémonos que justo el sistema electoral mexicano en 2014 se acaba como de reconformar y ahí están los soples, ¿no? Ahí vienen los soples. No tenemos ni 10 años con este sistema y creo que vale la pena revisarlo. O sea, creo que sí hay muchos institutos locales que repiten funciones, ¿no? Sin embargo, no creo que todos, ¿no? Y además, sí hay funciones que están haciendo los institutos locales que el INE ni puede ni quiere hacer porque no tiene dinero y porque no tiene la rama operativa para hacerlo, ¿no? Ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene un montón de programas con ciudadanía, con niños, directamente con los vecinos, de organización comunitaria, que al INE no le daría la vida para hacer, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena ver cómo, si hay consenso sobre esta idea de que haya pues un órgano, ¿no?, que absorba todas estas funciones, cómo dotarlo de las posibilidades de hacerlo, ¿no? Porque si estamos pensando en que el INE como existe hoy, ¿no?, desde su carácter nacional, se ponga a hacer las cosas que hacen los OPLES a nivel local, pues eso no es posible, no les va a salir. Y a final de cuentas, si lo hacemos así, el que va a perder es el ciudadano de a pie, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí te vas a ahorrar el gasto administrativo que es generar el OPLE, pero vamos a perder en participación, vamos a perder en cercanía, vamos a perder en este idioma cercano a la gente, que de hecho pues es una de las banderas del partido que está buscando esta reforma, ¿no? Entonces, ahí sí creo que valdría la pena
ver cómo equilibramos esas cosas, ¿no? Cómo seguimos estando de la mano con los ciudadanos que quieren participar y que quieren una instancia que sea cercana a ellos y pues lidiar con este tema austero, ¿no? Y que se entiende, porque de verdad sí hay algunas duplicidades. Como dice Hamlet, por un lado está ahí la corrupción, está el nepotismo, está el conflicto de intereses, está contaminada ambas instituciones, es necesario cambiarlo, pero también por otro lado están los presupuestos participativos, la promoción de la vida democrática, de la participación política de las personas en general dentro de las comunidades, que será algo que también deberá de integrarse de manera consistente dentro de la reforma electoral. Ale, ¿tú qué opinas? Me parece que vale la pena recordar que en la reforma de 2014, uno de los puntos sobre la mesa que, si mal no estoy, el PAN defendía, era no solo eliminar a los institutos electorales en ese momento, sino era tener una sola autoridad. Es decir, salió en ese momento un híbrido. Hay quienes pedían un Instituto Nacional completo, un INE completo, se llegó a llamar, y no salió así. Es decir, tampoco es algo que en este momento Morena o el presidente se esté inventando. Claro. Es una propuesta que en 2014 estuvo sobre la mesa del propio PAN. Se está retomando, curiosamente, ahora los panistas son los principales defensores de algo que en su momento estaban y tenían otra posición. Ahora, creo que también es bien importante analizar que si habláramos, por ejemplo, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a mí al menos en lo personal me parece quizá, si no el mejor, de los mejores OPLES que tenemos en este país, pero esa no es la media. Tenemos autoridades como en Chiapas, en donde en 2015 hubo un fraude con el voto electrónico, donde se tuvo que remover a todos los consejeros. Es el primer caso de remoción total. En Hidalgo este año se removieron a 2 consejeros por un tema del PREP. Yo en 2020 como consejero del Poder Legislativo presenté un recurso para remover a la totalidad de ese OPLE, porque el día de la elección el PREP no funcionó. Y fue un tema bastante deplorable, porque para saber los resultados te tenías que meter a la página de Facebook a escuchar el cantado de los resultados. Entonces, una cosa vergonzosa, y lamentablemente de los 7 solo pudimos remover a 2, pero ahí está un ejemplo de que no todos los OPLES tienen esos estándares de calidad. Y vuelvo a lo mismo, yo no tendría tantas críticas al de la Ciudad de México, pero a otros tantos sí, y ya di ejemplos. Ahora, otro dato bien importante para saber de qué estamos hablando. En una elección, el 42% actualmente de las actividades de un proceso electoral las hace de manera exclusiva el INE. El 32% son actividades entre el INE y los OPLES. Y solo el 26% de las actividades en una elección son exclusivas de los OPLES. 26%. Y aún así se les están dando presupuestos muy altos para estar funcionando. Creo que con esos datos sí vale la pena tener en cuenta y considerar una posible desaparición, porque además, cuando hay duplicidad de actividades, muchas veces los del INE dicen no, eso es del OPLE, y los del OPLE dicen eso es del INE, y terminan muchas veces sin hacerse cargo. Mira, para cerrar nada más con un breve comentario del tema anterior, sobre el gasto de los OPLE, se estima en 13.261 millones de pesos al año. Inicialmente tuvieron poco más de 11.000, pero después les dieron algunas ampliaciones presupuestales en las entidades federativas. Para darnos una idea, yo soy de Guadalajara, Jalisco, es la segunda ciudad más grande del país. El presupuesto total de Guadalajara es de 9.800 millones al año. En los OPLES se nos van 13.261 millones. Es un presupuesto más grande que el de la segunda ciudad más importante del país. Sí tiene que haber una reducción en esta materia.